Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En el libro de Romanos, Pablo rechazó firmemente la idea de que Dios estaba reemplazando la nación de Israel, incluyendo a los judíos del primer siglo, como el pueblo del pacto. Y es que se estaba desarrollando una actitud antijudía dentro de las comunidades cristianas en Roma. Y sabemos que esa actitud se expandió al mundo entero. Este problema es muy diferente al que Pablo trata en el libro de Gálatas. Y es que en esencia, en ese libro, Pablo le decía a los cristianos que ellos no tenían que convertirse en judíos. Y es que habían judíos que eran creyentes y que salieron de la iglesia cristiana judía y enseñaban como requerimiento para los gentiles en que ellos necesitaban hacer ciertas prácticas judías para poder ser salvos, lo cual es falso. Pero el punto del asunto es decir o argumentar que la salvación era de los judíos y para recibir la salvación y la promesa, entonces tenía uno que convertirse en judío de acuerdo a las reglas de ellos. Pero en Roma lo opuesto estaba sucediendo. Y por eso Pablo necesitaba afirmar que Dios no estaba reemplazando a la nación de Israel como su pueblo del pacto. Al contrario, él enseñó en ese libro que los gentiles que son convertos, ellos son injertados en la raíz de Israel, y eso lo menciona en Romanos 11, versos 17 al 19. Y bueno, al igual que la carta de Gálatas, la carta de Pablo a los romanos es mal interpretada con frecuencia por diferentes personas. Y todo eso es debido a ideas erróneas preconcebidas sobre la ley de Dios. Y por eso cuando leen estos libros ellos piensan que estas escrituras son hostiles en contra de la ley de Dios. Y un propósito principal de la carta de Pablo a los romanos era poner el fin al problema de los cristianos gentiles y judíos juzgándose mutuamente. Él quería que entendieran que todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Y hago referencia a Romanos 14, verso 10. Y con eso en mente leo Juan 5, versos 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora paso a Romanos 3, versos 5 y 6 y leo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Y la relevancia aquí es que Dios es un juez y Él hace responsable a todo y cada uno de nosotros ante su ley. Y ese es un tema recurrente a través de la escritura. Es muy importante comprender correctamente el razonamiento de Pablo, que es el escritor de Romanos, y debemos tener en cuenta la advertencia que Pedro hace acerca de que muchos malinterpretan las palabras de Pablo. Y eso ha sucedido y continúa sucediendo donde las personas creen que Pablo dice algo muy diferente a lo que él intentó decir. Y brevemente cito segunda de Pedro capítulo 3 verso 16 donde Pedro da esa advertencia. Y les recuerdo que mucha creencia popular sobre lo que Pablo enseñó están cegadas en contra de los escritos del Antiguo Testamento y por lo tanto pasan por alto completamente el sentido de la carta o cartas de Pablo. Repito lo que argumenté temprano. El propósito principal de la carta de Pablo para los romanos era poner el fin al problema de los cristianos gentiles y judíos juzgándose mutuamente.
Y es que la justicia de Dios no conoce de favoritos. Y hago referencia a Romanos 11 y 13 con enfoque en el verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En el verso 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. O sea que el desconocer la ley no justifica a nadie. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que no hay ventaja de conocer la ley si uno no la va a obedecer. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y es que en el juicio final, el destino eterno de cada persona depende si su desobediencia a la ley de Dios es perdonada gracias a su arrepentimiento personal y su fe genuina en Jesucristo como Salvador y Redentor. Todos los que se niegan a cumplir estas condiciones van a ser juzgados como pecadores impenitentes y condenados. Como argumenté temprano en Roma, algunos gentiles conversos y algunos judíos se juzgaban entre sí mismos. Y Pablo quería que ellos entendieran de que todos son culpables de pecado. Todos deben arrepentirse de quebrantar la ley de Dios y buscar ser justificados por la sangre de Cristo para recibir el perdón de los pecados. No hay otro camino. Y así fue como lo expuso él. Y citó Romanos 2, versos 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh tu hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y hacéis lo mismo? ¿Que tú escaparás el juicio de Dios? Y de aquí sobresalen dos observaciones. Primero, Dios exige el arrepentimiento a todo aquel que busca el perdón. Y segundo, Él juzga a todos los hombres de acuerdo a verdad. Y hago una pauta. ¿Qué es verdad? Bueno, vamos a Salmos 119, verso 142, que dice, Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y regresando a 2 Romanos, esta vez en el verso 2, taché la palabra verdad y la cambié por su ley. Y no he cometido ninguna infracción porque con las escrituras pudimos verificar qué es lo que significa la palabra verdad. Y releo el verso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su ley. Regresando a los versos 12 y 13, el verso 12 nos recuerda que inclusive que aquellos que han pecado en ignorancia, si se niegan a aprender la verdad y no están dispuestos a parar de cometer ofensas en contra de la ley, ellos no tienen esperanza, porque el verso 13 lo deja bien claro, que solamente aquellos que se arrepientan y se sujeten a la obediencia de la ley, esos son los que pueden ser justificados por la gracia de Dios. Y aquí se vuelve bien obvio por qué es que el demonio instruye a sus ministros a enseñar acerca de conceptos morales basados muchas veces en sentimientos y lógica, y que inclusive muchas cosas coinciden con la ley de Dios, pero eso es diferente a enseñar toda la ley de Dios. En el presente tenemos personas que son judías, que son muy devotas, y tratan de poner en práctica día a día muchos de los conceptos que se encuentran en la ley de Dios. Pero no importa su devoción si ellos no aceptan la sangre de Cristo. Por otro lado, tenemos muchas personas en el mundo de cristianidad tradicional que son devotos y son creyentes con respecto a lo que ellos han sido educados concerniente a ciertas enseñanzas de Cristo. Algunas ideas son más cerradas que otras, pero su devoción no se pone en tela de juicio. Y muchos de ellos operan sus vidas bajo cierta sabiduría y cierta moralidad, pero en cuestión de obedecer toda la ley de Dios y enseñarla a otros se oponen. Pero debemos comprender que Dios no tiene favoritos.
Y para enfatizar ese punto, Pablo, en la primera parte del libro, cubre tres aspectos cruciales en cómo el pecado se relaciona con la justicia de Dios. Primero, el pecado es universal y todos los pueblos son culpables. Segundo, el pecado es causado principalmente por debilidades carnales. Y cito Santiago, versos 1, 14 al 15. Y tercero, la consecuencia del pecado, desde el punto de vista cuando está en el juicio final, es la muerte eterna. Ahora, concerniente a los judíos, bueno, ellos tenían la ley de Dios, pero como leí temprano o argumenté, el tenerla o conocerla y no aplicarla de nada sirve. Y aún así la trate de aplicar, de todas maneras, la ley no los puede justificar. De allí viene la pregunta, ¿por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús? Y principalmente es porque aunque ellos esperaban que el Mesías regresara, ellos lo esperaban como un rey conquistador, el cual los iba a llevar a ellos, quien era un pueblo justo, al menos así se veían ellos, porque pues tenían la ley y obedecían. Al menos eso argumentaban o pensaban ellos. Y si algo eso les dio fue soberbia, porque ellos se creían superiores de un punto de vista ético a todos los otros pueblos. Pero Jesucristo, cuando se apareció fue a resolver el problema de sus pecados. Entonces, ellos dijeron o pensaban, bueno, eso no es lo que necesitamos nosotros. El todo es que estas cosas, de acuerdo a Romanos 9:11, se convirtieron en piedra de tropiezo para ellos. Ahora, con eso dicho, Pablo dejó bien claro que Dios no había rechazado permanentemente a los israelitas, y eso incluía a los judíos. Y sí, los mismos judíos que rechazaron al Mesías. Tampoco Dios abandonó a ninguna de las promesas que les había hecho. Eso sí, de acuerdo a Romanos 11, versos 5 y 7, Dios en este momento solo está llamando es a un grupo pequeño. Y por eso es que la gran mayoría, tanto de judíos como de personas gentiles, desconocen a Dios. Y leo el verso 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos, o sea, esos poquitos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, que es la gran mayoría. Haciendo referencia al verso 25, nos damos de cuenta de que, concerniente a los israelitas, y eso incluye los judíos, ellos tienen una ceguera espiritual que es temporal. Y es que primero se tiene que cumplir la plenitud de los gentiles. Esto significa que en esta época solo una pequeña parte del pueblo de Israel está siendo llamado al arrepentimiento. Pero en los versos 26 y 27 habla de que en el futuro toda Israel será salva. Y leo una parte, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y les recuerdo que Jacob es el patriarca que después toma el nombre de Israel y de él provienen las 12 tribus. Ahora, les recuerdo que Dios tiene un plan para arrepentimiento y salvación de todas las personas que han vivido, que viven o que vivirán. Y con eso dicho, quiero aclarar que es una oferta universal de salvación y que la gran mayoría de personas va a tomar. Y es que cuando todo el plan de Dios haya terminado, todas las personas que han vivido y que están por vivir, todos debemos pasar por ese proceso donde aprendemos de la ley de Dios, nos arrepentimos, con la sangre de Cristo nos reconciliamos con Dios y después tenemos que vivir un periodo de tiempo donde ponemos en práctica día a día nuestra obediencia a Dios y a su ley. Y todo para que cuando se nos dé ese cuerpo en el cual vamos a vivir eternamente, en ese momento tendremos el conocimiento, la disciplina y el carácter perfecto que Dios requiere de sus seres eternales.
Pero todo va de acuerdo a su plan y estamos en la fase donde solo unos pocos están siendo llamados en la actualidad. Estos pocos, escogidos de entre todas las naciones, son los que van a resucitar de entre los muertos cuando Cristo regrese. Y el objetivo es para ayudar a Dios a enseñar al resto de aquellos que aún están ciegos y guiarlos a la salvación. Concerniente ese primer grupo que resucita cuando Cristo regrese, esto dice Apocalipsis 26 de ellos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En aquel tiempo es cuando Isaías capítulo 1 versos 26 a 27 se cumple y los leo. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y aquí obviamente está hablando de Jerusalén. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que quejan al Eterno serán consumidos. Y viene la pregunta, ¿por qué era importante hablar de estas cosas en el libro de Romanos? Y la respuesta era porque había que confrontar una actitud antijudía que se estaba desarrollando. Y lo dije al principio, Pablo quería refutar la idea de que Dios estaba rechazando a su pueblo Israel. Y hoy en día hay una teología que se llama la teología de reemplazo, que es una teología falsa y es una idea popular de que Dios ha reemplazado a los judíos como su pueblo del pacto con gentiles conversos. Y cito Romanos 11 versos 17 y 19. Y estos versos son los que dejan bien claro que son los gentiles, los que son convertidos, aquellos son injertados en la raíz de Israel. Y hablando de la raíz o el ancestro de Israel, ese fue Abraham. ¿Y por qué Abraham es muy importante? Por un lado, a él Dios le prometió que el Mesías vendría de su descendencia y las promesas fueron hechas a él. Entonces, eso significa que la esperanza de los gentiles reside es en compartir, no reemplazar, sino compartir la herencia de los israelitas. Y es que no hay otro tipo de herencia, no hay otro tipo de promesa. Por eso es que Pablo en Gálatas 3:29 afirma, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En resumen, Dios no está llamando a la mayoría de los judíos ni los gentiles al arrepentimiento en este momento. Y el hecho de que Dios está llamando gentiles no significa que ellos están reemplazando o que Dios está rechazando a los descendientes físicos de Israel, ya sea que están vivos o están fallecidos o estén por nacer en el futuro. Habrá un momento futuro donde Dios comenzará a llamar al resto de los humanos que no ha llamado, tanto judíos como gentiles, y todos van a ser llamados al arrepentimiento para recibir salvación. Pero ese evento solo sucede después del regreso de Cristo. Y de hecho, muchísimos millones van a esperar en sus tumbas sin tener conciencia del paso del tiempo hasta la resurrección profetizada por Ezequiel 37, versos 1 al 14. Y allí es cuando van a resucitar los otros muertos mencionados en Apocalipsis 20, verso 5. Esto significa que el cumplimiento máximo y total del pacto profetizado en Ezequiel y otros pasajes tendrán lugar es después del regreso de Cristo. En el verso 18 de Romanos 11, le recuerda a estos cristianos gentiles que no se crean mucho pensando que ellos son más importantes que los israelitas.
En el verso 29, Pablo recuerda que todas las promesas hechas a Israel se cumplirán porque los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Y es que Dios no puede romper su promesa. Y cito Jeremías 23, versos 3 al 6. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Eterno, justicia nuestra. Y en esos días es cuando Jeremías 31, versos 31 al 34, entrará en su full potencia. Y leo, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y bueno, hoy en día en cristianidad tradicional se enseña que esto pues es lo que está sucediendo en este momento, no realizando que es solo una fracción de lo que ha de venir. Y parte de su falso entendimiento es porque, por un lado, ellos creen mentiras y por el otro lado, ellos no quieren creer la verdad. Primero, que sencillamente las promesas fueron hechas a Israel y que Dios se las tiene que cumplir. Pero como ellos argumentan que supuestamente estamos esperando es por el final del mundo y que Dios se va a llevar a todo el mundo y que los que han sido llamados, esos son los únicos salvos. Entonces, de allí es donde una de las razones que surge la teoría del reemplazo, porque para que ellos puedan hacer cumplir esta escritura, al menos de un punto de vista espiritual, como ellos argumentan, para que funcionase, entonces todas las diferentes ramas de cristianidad tradicional formarían la casa de Israel, de acuerdo a esa teoría. Pero eso es una falsedad porque eso no fue lo que la escritura o lo que Dios quiso decir a través de estas escrituras. Ahora, cuando Dios haga esto con la casa de Israel, entonces podrá utilizar la nación de Israel como un ejemplo para todas las naciones del mundo. Ese es otro tabú que en las iglesias tradicionales no se atreverían a creer. Pero la escritura hablando de Israel dice, en aquellos días daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y por tanto, como nación convertida, podrán ayudar a Jesucristo a enseñar a todas las naciones del mundo cómo poner en práctica los caminos de Dios, incluyendo su ley. Y con eso dicho, leo Isaías 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, esto es en un tiempo futuro, y de Jerusalén la palabra del Eterno, otra vez es un tiempo futuro. Esta profecía no se ha cumplido, pero Dios la hará cumplir a su debido tiempo. Si quieres saber un poco más de detalles acerca de ese punto, lee Zacarías 8 versos 2 al 23. Y bueno, una vez repito, todas las promesas hechas a Israel serán cumplidas. Pero bueno, Pablo estaba tratando de evitar que rechazaran las comunidades judías. Pero la historia nos muestra que menos de un siglo después de su muerte, ese sentimiento antijudío creció y la mayoría de los gentiles conversos, a como pasaron un par de décadas, ya eran solo cristianos de nombre. Y
comenzaron a enseñar ideas donde eliminaban el papel importante de Israel en el plan de salvación y empezaron a abandonar la ley divina. Y continuaron en la creencia de que la iglesia era el reemplazo de los judíos. Y una vez que esa idea se estableció, fue más fácil que otros engaños entraran en esas congregaciones. Y la gran mayoría de esos engaños todavía influyen en las ideas principales de las iglesias tradicionales hoy en día. Pero, ¿cómo comenzó todo eso? Y tuvo mucho que ver esto con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 70. Y es que se generó un prejuicio contra las creencias y costumbres judías y rápidamente esa ideología se extendió por todo el imperio romano. Y tras la muerte de Pablo y Pedro, ese prejuicio condujo a la primera gran apostasía de las enseñanzas del nuevo pacto. Es importante notar que las congregaciones fundadas por los primeros apóstoles eran imitadores de las iglesias de Dios que estaban en Judea. Y brevemente cito 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Esas iglesias cristianas, ellos tenían el mismo estilo espiritual de práctica de los judíos. Pero la historia nos enseña que tras la caída de Jerusalén, vivir ese estilo de vida se volvió más difícil, ya que el que llevaba las prácticas de guardar, por ejemplo, el día de descanso y guardar las fiestas del Señor y el no comer puerco, se constituía como una práctica de los judíos. Entonces los cristianos los consideraban como una rama más de los judíos o una forma de judaísmo. Y bueno, la discriminación que comenzó a haber hacia ese tipo de personas hacía que las personas necesitaran un nivel de fe y valentía mayor, la cual la gran mayoría no lo tenían. Como resultado, los prejuicios mundanos contra todo lo que se llamaba judío comenzaron a penetrar en ese cristianismo gentil y por eso empezaron a cambiar la manera, el modelo de adoración que los primeros cristianos gentiles practicaban. Y bueno, con el tiempo, la vida enseñada por los apóstoles fue abandonada progresivamente hasta que la religión cristiana no se parecía más a las enseñanzas originales. Y el mismo Jesucristo sabía que iba a surgir una forma de cristianismo distorsionada y que iba a rechazar la ley. Y él habló de eso en Mateo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La frase hacedores de maldad es una traducción más correcta, es obradores sin ley. Paso a Romanos capítulo 2, versos 1 y el 26. En el verso 1 prácticamente está diciendo que si uno trata de acusar a alguien y argumentar que esa persona está haciendo lo incorrecto, al mismo tiempo debemos realizar que nosotros no somos perfectos y vamos a ser juzgados por la misma ley. Y es que lo que vale es si una persona de verdad se arrepiente y empieza a obedecer la ley de Dios. Por eso el verso 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Así que del punto de vista de Dios, haber crecido conociendo la ley o desconocida no tiene ninguna ventaja, ya que justificación viene de arrepentimiento y obviamente aceptar a Cristo, aplicar su sangre para así el resto de nuestras vidas poder aplicar la ley de Dios. Obediencia a la ley de Dios es tan importante que inclusive nos dio el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. En el verso 3 dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y si lo contrastamos con Hebreos 11, verso 8,
Y leo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, es importante notar que cuando se habla de fe aquí, se está hablando de una fe que está aprobada en Jesucristo. Y eso solo se obtiene si se obedece la ley de Dios. El propósito de Pablo era ayudar a los gentiles conversos a comprender que obedecer los mandamientos de Dios es parte esencial del arrepentimiento. Y aunque parezca esto imposible, si una persona dice que ha entregado su vida a Cristo y que tuvo un arrepentimiento sincero, pero no cree todos los mandamientos y no los practica, por lo tanto esa persona todavía continúa en tinieblas y peor aún, continúa viviendo su vida sin la ley de Dios. Y el hecho de que la acepte o no la acepte, eso es irrelevante. El pecado y la consecuencia que trae por desobedecer la ley de Dios es el mismo. Hoy en día muchas personas conocen la escritura de Santiago 2, verso 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muy importante que no nos sentamos a definir cuáles son las obras que Dios quiere de nosotros. El levantarnos temprano a orar sería un sacrificio. Y eso pues es necesario y es muy bueno. Pero recuerde que la escritura enseña que obediencia es más importante que sacrificios. Y con eso dicho, si oramos seguido e inclusive ayunamos, pero no nos preocupamos por guardar los mandamientos del Señor, entonces no podemos agradar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que la persona que guarda los mandamientos no debe orar o no necesita orar. Pero sí estoy diciendo que si queremos agradar a Dios tenemos que entregarlo el todo, irnos el 100%. Eso significa guardar sus mandamientos. Y es que la respuesta correcta de la misericordia de Dios es convertirse en una nueva persona, transformada por el Espíritu de Dios. Y es importante conocer la ley de Dios para poder andar en una nueva vida. Y se logra eso obedeciendo la ley de Dios de todo corazón. Ahora, pasando a Romanos 5, versos 1 al 17, hablando de una manera bien resumida, Pablo explica que los beneficios de ser justificados por la fe son o incluyen tres cosas. Primero, una paz con Dios, que es el versículo 1, y en el versículo 2 habla al acceso directo a Él por la fe. Y tercero, el don de la justicia, hecho posible mediante el perdón de las culpas pasadas y el don del Espíritu Santo, que es el versículo 17. Y sin estos beneficios de la gracia de Dios, nadie puede agradar a Dios. Así que el arrepentimiento, el perdón de los pecados mediante la sangre derramada de Cristo y la recepción o el recibir el don del Espíritu Santo son esenciales para llegar a ser un pueblo o miembros de un pueblo justo. Y por eso salto a algo que Pablo enseñó en Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y es que solo las personas que son perdonados al arrepentirse y permiten ser guiados por el Espíritu Santo, pueden ejercer esa obediencia hacia las leyes reveladas por el Padre y Jesucristo a través de su palabra. Pablo continúa con un verso interesante en el verso 16 del capítulo 6 y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, si es del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y si obedecemos la ley de Dios, nos hacemos esclavos ante Dios. Y entonces me brinco a leer los versos 22 y 23 que dicen, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro.
En el capítulo 7, versos 1 al 4, Pablo hace una analogía de una mujer que está casada, pero si su marido muere, pues ella queda como mujer libre. Y con eso en mente, el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo no dice que la ley está muerta, más bien que morimos a la ley al arrepentirnos. Es decir, la pena de muerte que la ley requiere de nosotros como castigo por haber quebrantado la ley se considera como inmediatamente cumplida mediante, claro está, la muerte o el sacrificio de Jesucristo y que se ejecuta en nuestro lugar. Y el punto de Pablo es que así como la mujer fue liberada de la ley específica que la ataba a su ex marido, nosotros también a través de la muerte de Jesús podemos ser liberados del requisito específico de la ley de muerte que hay en contra de nosotros por nuestros pecados. Pero, como respuesta, debemos dar fruto para Dios. En el verso 5 nos recuerda que si obedecemos las pasiones de la carne, aquellos pensamientos o acciones pecaminosas, pues entonces lleva como fruto la muerte. Es importante entender que la liberación se limita únicamente a la condenación de la muerte que la ley requiere de los pecadores. No es una liberación de la obligación de respetar y practicar el estilo de vida recto que la ley define. Y Pablo lo resume de esta manera en el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, o sea que la condena de muerte eterna ya no existe para nosotros. ¿Y por qué? Porque ante esa ley ya morimos. Y continuó leyendo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Entonces, ante esa pena de muerte ya no estamos sujetos. Pero hay una condición, y continúo leyendo, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Y es que el que tiene el Espíritu de Dios conoce la ley de Dios y la practica. Continúo leyendo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y es que la ley ya cobró lo que requería como pago debido a nuestros pecados. Y el punto de Pablo era que la manera correcta de obedecer a Dios después de ser perdonados es ir más allá de la letra de la ley. Y aquí cito Mateo 5, verso 20. Y esto es hablando a los cristianos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto significa que debemos obedecer la ley según su intención espiritual, no solamente haciendo lo mínimo que establece explícitamente el mandamiento. Y es que el mandamiento nos sirve como guía para alcanzar un pensamiento y una conducta verdaderamente recta. Y ponemos nuestras debilidades carnales bajo control una vez que se establece que debemos caminar en esa nueva vida que Dios nos ha permitido tener. Y eso significa que día a día resistimos la tentación del pecado. Y aquí es cuando Pablo comienza la conversación de que podemos vencer nuestras debilidades de nuestra naturaleza carnal y esos malos deseos a través del poder del Espíritu Santo. Y es que el resto de Romanos 7, Pablo se toma a sí mismo como ejemplo, describiendo su propia lucha con los mismos deseos e impulsos carnales que lo tentaban, pero también contrasta su alta estima por la ley de Dios contra las inclinaciones hacia hacer el mal, y eso era algo que él tenía que combatir dentro de su cuerpo. Hago referencia a Romanos 7, versos 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y cuando habla de mandamiento aquí, obviamente incluyen los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo que obviamente? Bueno, culturalmente el que escribió este libro fue un judío, el cual en ningún documento que escribió trató de argumentar que los 10 mandamientos fueron cambiados por otros mandamientos.
Por un lado, fácilmente podemos argumentar que los mandamientos nos enseñan cosas que naturalmente muchos de nosotros no podemos llegar a una conclusión natural. Si miramos a Éxodos 20, versos 3 al 6, en el verso 3 nos dice que Dios quiere una exclusividad. Y muchos pensaríamos que nosotros por nuestra propia cuenta podríamos llegar a esa conclusión. Pero en el mundo que vivimos hay sin número de religiones con diferentes tipos de dioses. Y dentro del mundo cristiano, muchos tenemos que aprender que no debemos poner el enfoque en ganar dinero o en un trabajo o en seguridad o en nuestra familia. Y aunque lo que mencioné son cosas necesarias y muy importantes en la vida, lo natural es querer buscar la protección de uno mismo y de sus seres queridos. Pero debido al verso 3, tenemos claridad de que no debemos poner nada ante Dios, sea persona o cosa. Los versos 4, 5 y 6 son bien rotundos en enseñarnos que no podemos andar adorando a imágenes. Pero un producto que ha resultado del rechazo de aceptar estos mandamientos y reemplazarlos por otros ha resultado que dentro de cristiandad tradicional un buen porcentaje se le inclina a o se le arrodillan a las imágenes. Eso sí, ellos tienen manera de explicar y justificarse ante ellos mismos y argumentan que ellos no violan este mandamiento, que lo que ellos están haciendo es un simbolismo que no tiene nada que ver con quebrantar este mandamiento. Pero cuando son llamados a la verdad y leen este mandamiento, esto les da una clave que los ayuda a caer en cuenta en qué tan errados ellos se encuentran. Si brinco a los versos 8 al 11, donde habla del día de descanso, culturalmente nosotros los occidentales, cuando primero leemos esto, automáticamente pensamos que está hablando desde el día domingo. Y se siente muy natural porque de eso o a eso es que estamos acostumbrados. Y es que la idea de descanso semanal que se encuentra o que se celebra los domingos por la cristiandad tradicional fue un invento basado en la influencia judía de guardar el día de descanso. Para muchos de nosotros occidentales es una sorpresa cuando primero aprendemos que los judíos no guardan el domingo, pero ellos guardan el sábado. Y una sorpresa mayor cuando descubrimos que lo empiezan a guardar es desde la caída del viernes hasta la caída del sábado. Y eso al principio se siente como de locos porque es tan raro. Nosotros sabemos que a la medianoche es cuando el día cambia, o bueno, eso es lo que estamos acostumbrados. Pero bíblicamente el sol cambia, disculpe, el día cambia es a la caída del sol. Entonces, tratar de argumentar que no necesitamos aprender los mandamientos porque nosotros naturalmente sentimos y podemos llegar a la conclusión de que qué es lo bueno y qué es lo malo. Después de todo, y tenemos una conversación con un ateo o con una persona que practique brujería, lo más probable es que podemos llegar a una conclusión mutua de que matar a alguien es malo. Y no se necesita ser religioso para saber que a nadie le gustan las mentiras. Entonces, en lo general podemos decir que hay una ética social y que la gran mayoría de personas estaría dispuesta a aceptar y que al igual coincide con los mandamientos de Dios, porque hay un mandamiento que dice que no debemos matar y hay otro mandamiento que dice que no debemos mentir. El punto es que personas que se sienten espiritualmente realizadas e inspiradas por lo que ellos creen que es el Espíritu Santo, sienten que de una naturaleza espiritual llegan a la conclusión de que deben vivir una vida sin mentir y sin odiar y de servicio. Y bueno, muchas otras realizaciones positivas. Y cuando leen el verso que dice que Dios va a escribir su ley en sus corazones, entonces ellos dicen, ah, ahí está. Yo ya no necesito leer escritura para aprender mandamientos porque yo siento el urge a hacer lo correcto
y lo bueno basado en esa moralidad que ellos han aprendido. Y dentro de ese tema, a muchos cristianos de cristiandad tradicional les sorprende cuando ellos pueden compartir o tienen la oportunidad de compartir con personas de otras religiones, sea budistas o inclusive hasta ciertos musulmanes, que hablan de los mismos conceptos y valores morales, o como ellos dicen, ley. Pero bueno, no hay que ser ilusos. La Biblia es mucho más que un libro porque es la palabra de Dios y a través de la cual Él nos enseña algunos detalles que son obvios y otros que no lo son. Y dentro de la totalidad de todos esos detalles incluye su ley, la cual tiene elementos que de un punto de vista ético natural no son muy obvios. Regreso a Romanos 7:12. La persona que escribió esto, obviamente Pablo, que era un judío, él creció y vivía en una cultura donde los 10 mandamientos son enseñados desde muy pequeños y los 10 mandamientos bíblicos de Éxodo 20. E inclusive hoy en día en Israel, los sábados, los restaurantes, la gran mayoría están cerrados. La transportación pública se detiene los sábados. Obviamente no hay escuelas, no hay bancos. Y hace 2000 años las cosas eran más estrictas. Cuando Pablo escribe, y el mandamiento santo, justo y bueno, él no tiene que explicar más porque él está hablando a una audiencia que entiende el contexto de la cultura judía donde se enseña a guardar los 10 mandamientos. Fuera de eso, todavía no se había inventado el guardar y la adoración en el día domingo. Ahora continúa en el verso 13 y es que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Si hablo exclusivamente de los 10 mandamientos y son tan buenos, ¿cómo es que ellos me trajeron muerte? Y me responde, no, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema que él está hablando aquí es nuestra debilidad. No es un problema con la ley de Dios. Y es un problema que tanto los gentiles como los judíos tienen que superar solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Observen la claridad que Pablo da en los versos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es que claramente nuestra naturaleza nos inspira a hacer cosas que nos hagan sentir físicamente bien. Y esa es una ley natural. Y desafortunadamente en muchas ocasiones lo que nos hace sentir físicamente satisfechos está en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y si nos permitimos saciar nuestros deseos naturales cuando están en contra de la ley de Dios, eso nos trae condena. Por eso Él dice esto en los versos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, hay personas que se atreven a argumentar que lo que eso está diciendo es que como la ley es espiritual, nosotros no la podemos cumplir. Y que con tal de que nuestras mentes creamos en Dios, esto es lo mismo decir que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Y eso es falso. Con nuestra mente tomamos decisiones coherentes basadas en lo que sabemos que es correcto y hemos aprendido a través de la ley de Dios. Eso no quiere decir que no va a haber momentos de tentación.
Y la tentación, dependiendo de la situación, puede ser algo que dure unos minutos, unas horas o en algunas ocasiones mucho más tiempo. E inclusive en ciertas ocasiones para cometer cierto pecado se requiere planeo, paciencia e inclusive invertir recursos. Pero son las decisiones que tomamos momento a momento, día a día, las cuales determinan si terminamos sometiéndonos a los deseos del cuerpo o si somos cuidadosos a vivir una vida en donde no quebrantamos la ley de Dios. Continúo en Romanos 8, ahora leo los versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay que recordar que la ley del pecado y de la muerte no es la ley de Dios. Y es que Pablo utiliza la palabra ley en un sentido de poder o influencia dominante para ilustrar la lucha entre nuestra naturaleza carnal y la ley y el espíritu. El punto de Pablo es que debemos utilizar el Espíritu de Dios para gobernar nuestras debilidades humanas. Pasando a los versos 3 y 4 y recordando que la ley nos enseña el estilo de vida que Dios quiere que tengamos, pero si la quebrantamos nos trae muerte, no nos puede salvar. Con eso leo el verso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 4 comienza argumentando que la ley ya cobró su precio. Ya morimos ante ella. ¿Por qué? Y continúa diciendo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios nos capacita para elegir y hacer lo que su ley requiere. Y con la ayuda divina que Él nos da, ahora podemos dominar nuestras debilidades carnales y por tanto podemos vivir de una manera justa que exige la ley. Y como ahora se puede cumplir en nosotros, entonces tenemos una libertad del dominio de la naturaleza del hombre, y la cual termina en condenación de muerte, pero eso no nos aplica a nosotros porque ya nosotros para ese entonces tenemos el perdón de los pecados. Y aquí cito Ezequiel 36, verso 27, que dice, Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pasando a Romanos 16, verso 19, en sus palabras finales a los cristianos de Roma, él los destaca y los elogia por su obediencia y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Y qué es lo notorio de ellos? Bueno, eso tiene que ver con lo que está en el verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y es que a través de toda la carta, Pablo lo que está enseñando es que la fe produce obediencia a la palabra de Dios. Y es que la idea central o ese mensaje principal en este libro se encuentra en los versos 7 y 8 de Romanos capítulo 8, y los leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mensaje es claro. Él quería que los romanos entendieran que solo un corazón nuevo, y que es el núcleo del pacto, puede capacitar a uno para obedecer a Dios de todo corazón. Gracias por su tiempo.